Existen dos Españas, una que contiene otra que a la vez contiene a la anterior. Es una rayada, lo sé, y por eso en este vídeo vamos a hablar de las consecuencias, el por qué, el cómo y el cuándo, desde el arte y su cultura y sus rayadas, obvio. Entonces, ¿por qué en zonas de España tenemos la misma población por metro cuadrado que en Siberia? O sea, surgen un huevo de preguntas de tipo demográfico, legislativo, laboral, pero bueno, como este canal va de cultura y arte, vamos a pasar por encima del rollo económico y vamos a hacer un acercamiento a esta situación, apoyándonos en el libro de la España vacía de Sergio del Molino, que se me ha olvidado, junto a otros papers, referencias y relatos. Todo siempre desde mi experiencia personal y mi opinión, obvio, siendo un pibito de Madrid que iba al pueblo todos los años en verano y he recorrido esta España vacía para entenderla y para entenderme. Let's go, gente. ¡Movidas! Lo primero, what the fuck es la España vacía? La España vacía o vaciada está formada por las dos Castillas, Extremadura, Aragón y La Rioja. España es grande de huevos, pero nuestra percepción sobre ella está un poco faggot. Lo primero es que el mapa de Mercator nos hace parecer más pequeños al estar cerca del Ecuador. Y encima la situación de la península, ¿no? Como aislada de Europa, esto ayuda a que los españoles nos sintamos como en un lugar con otras lógicas de distancias y tiempos, si las comparamos con las europeas. En esta España vacía y desrepresentada vive un poco más de 7 millones de personas. Que no está mal, pero lo que supone realmente es que el 53% del territorio vive en menos del 15% de la población. Y si encima quitamos las capitales de provincia como Zaragoza o Valladolid, contando solo núcleos de menos de 200.000 habitantes, salen 4.600.000. Esto quiere decir que 1 de cada 10 españoles ocupa la mitad del territorio y 9 de 10 estamos apretados en las ciudades. El crecimiento nunca es equitativo. El 90% de la población está en un 10% del territorio, en Madrid y la costa, básicamente. Todo el donut interior está en la shit, ¿no? Y es lo que podemos llamar esta España vacía. ¿Es esto una evolución natural? ¿Debemos pararlo? ¿Tiene solución? No sé. Los esfuerzos excesivos no localizados no funcionan. Ayudas millonarias de la Unión Europea que hacen que la gente se vuelva avariciosa, plante cualquier mierda en el campo para recibir su ayudita y ni la coseche porque le cuesta más eso que tirarlo, ¿no? Ese yo creo que es el problema. Como siempre, esfuerzos poco o nada personalizados, sin tener en cuenta el entorno ni la gente. Los pueblos caen en un círculo vicioso de trabajo e infraestructura inevitable. Los chavales se van del pueblo porque no hay trabajo ni ocio, esto reduce la población y hace que sea aún más difícil la oferta de trabajo, ocio, infraestructuras, ¿no? Entonces hay instituciones que desde los años 90 intentan que este círculo se rompa, pidiendo ayudas europeas, un poco de atención y tal y cual, pero bueno, tipo Trello existe, Foro de Zamora, Soria Ya, etc. El problema es que se les ha hecho caso a medias, como siempre, ¿no? Pero bueno, al menos existen. Bueno, aparte de la política y la economía, que no entiendo mucho, lo que quiero entender es el entorno y sus habitantes, desde un acercamiento cultural, como decía, no para ofrecer una solución, sino simplemente para mostrar lo que hay, ¿no? Decía Charles de Montesquieu, un pibito de la Ilustración francesa, por supuesto, que los españoles han hecho inmensos descubrimientos en el Nuevo Mundo, pero no conocen aún su propio continente, y que hay naciones dentro de nuestro propio país que nos son desconocidas. Muy desencaminado, porque hay dos Españas, como decía, dos naciones, dos realidades. Como dice el fucking Sergio del Molino en el libro, una urbana y europea y otra interior y despoblada. La comunicación entre ambas es difícil. A menudo parecen países extranjeros, pero una no se entiende sin la otra. En este vídeo mi intención no es idealizar ni caricaturizar la España vacía, sino acercarme a ella para entenderla, para entenderme, como he dicho, ¿no? La confrontación entre las dos Españas no es un tema reciente. Es anterior a la revolución industrial y a cualquier éxodo campesino. Entonces, ¿por qué este problema no se ha solucionado aún? Igual no es un problema, o igual no tiene solución, ¿no? Ya veremos. En la antigüedad tenían la costumbre de solucionar sus problemas, los que sí tenían solución, es decir, sus enemigos políticos, desterrándolos no fuera del país, sino dentro de él, pero en la otra España, a comarcas aisladas de nuestra propia geografía. A Quevedo, por ejemplo, lo desterraron a Ciudad Real. What the fuck. Parece quizá, bueno, y a Franco, a Canarias, ¿no? Quizá esta España vecina, otro lugar, ¿no? Como místico y desconocido. Es como si mandan a Quevedo a una prisión mágica, pero ¿por qué nos sentimos distintos? ¿Por qué son dos Españas? ¿Por qué rodea a nuestros pueblos una aura de misticismo, ¿no? Tienen como un olor a cuarto milenio, no sé, no. Quizá la respuesta sea el tiempo. El tiempo pasa igual, ¿no? Pero como más despacio. Porque hay menos cambios, maybe. No sé, creo que a veces, sabiendo que el tiempo es relativo, contabilizamos a través de vivencias top o momentos importantes, ¿no? Yo al menos. Como para ubicarme. En el pueblo quizá pasan menos cosas, ¿no? Y por eso el tiempo va más lento. Por eso son dos lógicas distintas, ¿no? Yo qué sé. A ver, esta aura de misticismo ciertamente está y se nota. Pero creo que la notamos los que no somos del pueblo. Como una sensación de que pertenecemos ahí
sí, pero a la vez no. De que vivimos a otro ritmo unos de otros. No hay como miedo o inseguridad, ¿no? En este ocultismo raro, en esta falta de entender los tiempos. Como que los pueblos no se quieren explicar a sí mismos. Sus gentes recelan. Las disputas familiares, ancestrales, ¿no? El aburrimiento, la falta de estímulos, acentúan la heterofobia en los pequeños pueblos. La heterofobia es el miedo al otro. Este término está relacionado con la organización tribal, ¿no? Con la pertenencia a la tribu. Nosotros versus ellos. Esto hace que algunos pueblos tengan miedo y recelo del forastero. Forastero, que es o ha venido de otro lugar. ¿Cómo lo van a reconocer a un forastero? Con nuestras pintas, coches que saben que no son de nadie el pueblo, nuestros propios tiempos acelerados. Encima cuando los coches, las matrículas representaban de dónde venías, ¿no? Que representaba tu tribu, de Valencia, Madrid y tal, no sé, que era más fácil ser pillado. Otro tema interesante es que antes nacíamos y moríamos en una misma población y grupo de gente, sin posibilidad de cambio. Fuera de él y de tamaños reducidos, tipo menos de 300 personas. Y el tamaño importa. En las ciudades tú puedes elegir tu tribu. Puedes tejer afinidades en muchas más direcciones y niveles. En las comunidades pequeñas creo que te toca representar un papel, heredado o impuesto, ¿no? Por este resto de la tribu. Esa sensación de no pertenencia, de ser pillado por el equipo rival, ¿no? De ser un forastero, palabra que usan en mi pueblo mazo. A veces me siento mal porque me rayo y creo que se piensan que estamos colonizándolos durante 2 meses en verano. Imponemos nuestras propias normas que no les pertenecen. Desgraciadamente a veces es así. También pasa en el otro sentido, ¿no? Es decir, los del pueblo versus los de la ciudad. Camilo José Cela decía en el libro Viaje a la Alcarria que los mozos de los pueblos de Guadalajara no querían casarse con las mozas que habían ido a Madrid a trabajar o servir, ¿no? A saber qué manos las habían tocado. Para ellos no, y para todo el mundo la ciudad representa este espacio de vicio y pecado, ¿no? Es el mito de Babel. En la ciudad está lo falso, lo contaminado, la muerte. El campo en cambio es lo verdadero, lo puro, lo sano, la vida. Claramente dos opuestos. Este desconocimiento y rivalidad de campo-ciudad siempre ha estado. Ya había faltas de respeto y desprecio a los campesinos y gente que vive en el campo en pequeñas aldeas. Desde la palabra tenedor, por ejemplo, que en el resto de idiomas es fork. Forca, forqueta. En castellano es tenedor, porque quienes tenían el poder del lenguaje, la RAE del momento, no le gustaba que un utensilio tan de clase alta y refinado tuviese nombre de herramienta agrícola. Debería haberse llamado forca, ¿no? Que viene del latín furca. Pero el problema es que es un tridente de madera, ¿no? Que se utiliza para levantar paja, no para comer cosas fancies. Sin embargo, se llama tenedor, que significa el que tiene o posee. O sea, está clarísimo, ¿no? Este desprecio al lenguaje del campo, desde hace 1000 años. Otro ejemplo de desprecio y de rivalidad campo-ciudad viene del comunismo, ¿no? Marx dijo una vez que los campesinos eran como patatas en un saco. Esto quería decir que eran seres egoístas y sin capacidad de tomar conciencia de clase, y que por mucho que las apiles mantienen su aspecto e individualidad. Yo en esto la verdad que no estoy muy de acuerdo, bueno, poca gente supongo, pero lo que queda claro es que ha habido siempre una rivalidad campo-ciudad y un odio o miedo irracional de unos contra otros. El gran trauma. El puto gran trauma, hermano. España era un país rural hasta el siglo XX. Entonces ocurrió lo que se conoce como el gran trauma, que no es el tuyo ni el mío, sino cuando el país se urbanizó a toda hostia y en menos de 20 años las ciudades duplicaron y triplicaron su tamaño. Muchos pueblos que ya estaban jodidos terminaron por vaciarse entre 1950 y 1970. Las capitales se colapsaron y las ciudades se llenaron de casas baratas, chabolas en su periferia. Crecimiento descontrolado. Sumando encima que miles de personas fueron expulsadas de sus pueblos por la Guardia Civil después de que a Paquito le diese la neura de los pantanos y inundara pueblos enteros, pues el caos urbano estaba asegurado. Cuando encima el cabrón de Paquito su discurso se basaba en la religión, lo rural y lo militar, ¿no? Lo rural claramente se la sudaba, pero sabía que el nacionalismo arraiga mucho más en el campo. No era tonto. Quizá el nacionalismo arraiga en los pueblos por su orografía y su paisaje agresivo, ¿no? Del que huye el propio pueblo. La forma y el urbanismo de los pueblos españoles de la Mancha es curiosa. Parece que se esconden, ¿no? Apiñándose hacia la torre de la iglesia, escapando de la llanura como si la temieran. Si viajas un poco te das cuenta que en otros países europeos los pueblos no son así. Son más bien casas, ¿no? Dispersadas por ahí en el paisaje, separadas, casi sin centro, fusionándose con el paisaje, ¿no? No digo que esto sea mejor o peor, sino distinto. Me parece curioso, a puntito. ¿Tememos el campo o qué pasa? Otra cosa curiosa es como cuando sales de Madrid hacia el pueblo, ¿no? No hay un cambio progresivo como ocurre en Alemania, donde la ciudad se va degradando poco a poco y dispersando poco a poco, ¿no? En Spain la ciudad se corta bruscamente y aparece la llanura sembrada para acá de una. Bueno, después de pasar el polígono industrial, obvio. Pero bueno, estas fronteras, ¿no? Las fronteras de la España vacía no es que sean los mapas que he enseñado antes ni este cambio brusco de paisaje. Las fronteras están desdibujadas. Es un mapa imaginario, como dice Sergio Molino, ¿no? Un estado de conciencia. Esto no es ni territorio ni país. Es un estado mental que acompaña a sus habitantes allá donde vayan. Es una frontera líquida. Existir en la memoria es una forma de existir más potente. El gran trauma, ¿no? Con sus migraciones masivas hizo que este existir en la memoria se consolidara, creando una frontera más fuerte aún que el muro de Melilla y esta frontera entre las dos Españas. La fucking cabecita. A este estado de conciencia colectivo contribuyen el cine y la música. Por eso vamos a meter un poco la cabeza en el cine que retrasa esta situación. El mítico Paco Martínez Soria, humorista de la España de Franco, tiene por ejemplo La ciudad no es para mí, El turismo es un gran invento o Abuelo Made in Spain. Eran como caricaturas de la gente del pueblo, ¿no? Llegando a la ciudad. Una especie de cine de denuncia, pero de humor fácil. Tampoco es plan de verlas ahora porque en este tiempo ni hacen gracia ni denuncian nada, pero bueno, también. Una película que sí que tendrías que fichar es Surcos, que no sé cómo se saltó la censura de Franco, supongo porque el director
director tenía coleguitas influyentes, va de una familia pobre de pueblo que se instala en una corrala, un dramón, tipo de corrala de Madrid, ¿no? Se ve claramente este racismo hacia la gente rural que llegaba a la ciudad buscando curro, ¿no? Le llamo racismo porque esta discriminación se basaba puramente en la raza de pueblo, ¿no? Como mayor definidor de inteligencia o aptitud. La cosa interesante de esta peli es que reflejaba que la gente de los pueblos había sido abandonada por Franco muy bestia, cuando estos eran los que les habían apoyado, ¿no? Al principio. Jodió el campo, porque lo que quería realmente era industrializar todo muy rápido. Esto arruinó a comarcas frágiles, de las que Franco se aprovechó. Mientras tanto, la gente que fue expulsada de sus pueblos era despreciada, abusada y aprovechada por la gente de la ciudad. Otro peliculón, Amanece que no es poco, joyita surrealista y rural que tira de humor también. Es como una representación del imaginario rural con sus arqueotipos, ¿no? Muy divertida, ficharla. Y Surcos también, la de antes, pero cuando estéis más sad, ¿no? Otra peli muy curiosa es una de Buñuel, cómo no, ¿no? En la que un fake documentary cuenta como el pueblo de las Urdes, ¿no? Un pueblo que en el imaginario español representa enfermedades, catetismo y mil cosas peores. Pues Buñuel lo único que hace es calcar esta idea de los españoles de campo, catetos, ¿no? De una forma tremendista. Las Urdes, la película, también se estrena cuando estaba de moda las pelis de monstruos tipo King Kong y tal. Entonces es presa de la moda, as always, y retrata a la gente del pueblo como monstruos. Tiene escenas muy duras como esta, y esto es lo que imaginaban los españoles de ciudad de los de pueblo. O sea, está exagerado yo creo, pero bueno, era este miedo se ve muy claro aquí. Siempre hemos estado representando a la España vacía en la pantalla. Cine o televisión, ¿qué más da? Nos atrae. O sea, en los 70 empezó Un país en la mochila, que era una serie documental que recorría los pueblos más perdidos de España, donde el presentador, por su forma de ser, caía bien y como que no opinaba mucho, ¿no? Simplemente mostraba. No como el fucking Calleja, con la movida hasta del helicóptero que va a los pueblos a montar un show increíble con un puto helicóptero encima, ¿no? Como para demostrar poder. Y se apropia de sus historias de vida, contándolas desde fuera y haciendo espectáculo de ellas. Bueno, no sé, Calleja. Aunque entiendo por qué pasa esto, ¿no? Es difícil viajar a la España vacía sin esta posición como de explorador, ¿no? Conquistador de lo exótico, como el misionero que va a salvar a los indios, ¿no? Algo muy español, por supuesto. Ya la música, el ejemplo de Extremoduro, es bastante bueno, ¿no? Para entender esta España. En su canción Extremadura, una canción crítica de la situación en los pueblos, con un título de coña, en plan, tiene de todo, dice así: tenemos el agua al cuello con tanto puto pantano. Las bellotas radioactivas nos quedamos sin marranos. Hizo un huevo con muy poco. Pullitas a Franco con su manía de inaugurar pantanos y centrales nucleares, con especial mención a la destrucción del sector ganadero que había sido sustento de la zona, ¿no? Originaria del grupo. Este es un muy breve resumen de cómo hemos representado a la España vacía en la cultura popular, ¿no? Y como siempre nos ha suscitado curiosidad. Hay mil series, reportajes, pelis que demuestran este interés por entender la situación, pero bueno, extra un poquito de contexto. Decía Ginés de los Ríos: el día que España esté a la altura de su paisaje. Shit. Una muestra más de la curiosidad por la España vacía, ¿no? Y el querer contarla y entenderla desde fuera siempre fue la institución libre de enseñanza. Una muestra más de la curiosidad por la España vacía, el querer contarla y entenderla desde fuera siempre, fue la institución libre de enseñanza, con sus paseos educadores, ¿no? Esta peña, imitando un poco mucho a la Universidad Libre de Berlín, quería llevar la cultura a la España vacía. Se sentían como evangelizadores o misioneros, bueno, más bien marineros quizá, ¿no? Eran como marineros que se aventuraban al mar de tierra, señoritos de ciudad que encontraban en el caminar esta España vacía como una forma de entender su paisaje y salvarlo. Lo del mar de tierra lo dice el autor del libro porque describe a esta España vacía como una llanura infinita de tierra, una imagen bastante épica y bonita, esto de los marineros de tierra, ¿no? Terrineros. What the fuck, whatever. Ginés de los Ríos, uno de los integrantes, venía de Alemania, con una afición excursionista bien gorda. La Alemania, además, más romántica, ¿no? Esta era una forma de nacionalismo. Los alemanes amaban el país, a base de recorrerlo. No me parece mala idea, ¿no? Se trata de descubrir el paisaje para construirlo después, contarlo e incorporarlo a una visión nacional. Es como dicen los catalanes, una forma de hacer país. También te digo, ¿quién se quería quedar en una aula con la pizarra llena de mierdas cuando puedes ir a pisarlas? El excursionismo, claro que tiene ventajas didácticas, pero creo que tenía más un trasfondo de patriotismo que otra cosa. Este mar de tierra, aparentemente vacío, está lleno de pueblecitos realmente, ¿no? Aldeas y gente que vive y que tiene que ser salvada, ¿no? No pueden seguir viviendo sin saber que su país tiene una cultura grande y rica. Esta era como su mentalidad. Algunas frases que les decían a los de la ILE para que fuesen cautos con estas visitas y en la forma de llevar esta cultura y acercarse a sus gentes eran: él, el misionero, podrá divertirse y gozar de la obra que realiza y con todo lo que haya necesaria y legítimamente acompaña, pero se guardará muy y mucho de que pudiera producirse en el pueblo la sensación desmoralizadora de que ha ido allí a divertirse, rompiendo los hábitos urbanos, pocas veces en concordia con los lugareños. Debe amoldarse a estos sin hacer nada que pudiera no ya servir de escándalo, mas ni siquiera llamar con rareza la atención o ser chocante. Conducta ni de afectada austeridad ni de despreocupación indiferente.
Ojito, ¿eh? Otra más épica aún era soldado de choque. Mientras dura la misión, ha de considerar con el profeta que aquel no es lugar de descanso ni de ahorro de energías y que puede hallarse en ocasiones en constante tensión de cuerpo y alma. Así se comprenderá que el oficio de misionero sea duro y de sacrificio, ¿no? Después de ver esto, entiendes que eran como monjes y guerreros a la vez. Era como la cruzada de la cultura, ¿no? Como si esta fuese un evangelio y los misioneros sus predicadores. La cultura es importante, y es importante porque puede hacer feliz, ¿no? Y la felicidad es igual de necesaria que la comida al final. Entonces es el mindset, ¿no? Este mindset. Estas misiones llegan a casi 200 pueblos. Parece poco porque apuntaban mucho más alto, teniendo en cuenta también que se quedaron también por la zona más cercana a Madrid, ¿no? Si influyeron mal y bien no lo sabremos, porque poco pueden hacer 1 o 2 semanas de lecturas, teatros y actividades culturales, ¿no? En un pueblo. Lo que más ayudó, yo creo, fue que prestaron mazo libros y organizaron como pequeñas bibliotecas en estos pueblitos. Ese fue el éxito real. Implicar a los vecinos con su biblioteca, ¿no? Algo que no sé por qué la gente no entiende, en plan, la peña que da las ayudas y eso. Lo único que hay que hacer es... sé que no es fácil, pero bueno, es implicar a la gente para arraigar en el pueblo. No dar X pasta o hacer una pista de pádel por la cara y olvidarse, sino crear redes de afecto orgánicas que funcionen como centro cultural. Esto sí se extiende en el tiempo. Esto sí se puede extender en el tiempo, ¿no? Porque está integrado, ¿no? En sus habitantes. Bueno, vamos a hablar de paisaje. Más bien de mirada. Y que el paisaje no está en lo contemplado, sino en quién lo mira y cómo lo siente. Eso es paisaje para mí, como una especie de apropiación de la tierra, una integración, después de una primera mirada al paisaje, ¿no? Que siempre suele ser más mitológica y esencialista. El Quijote, otro explorador del paisaje, otro viajero romántico, otro que seguro que inspiró también los paseos de la Ile, recorría la España vacía demostrándonos que ya hace 500 años estaba igual de vacía. Cervantes escribía raro y con fallos, ¿no? Pero a veces decía que empezaban a caminar por la mañana y hasta la noche no encontraban un arbolucho rancio con una posada que no tenía más que vino y pan. La Mancha es el escenario de una ficción. España, más que un país, es una idea. Hay como en cualquier idea unos cuantos mitos, ¿no? Que la construyen. No es un lugar, es como un escenario. Esta es la rayada, ¿no? Estas reflexiones son completamente románticas. Esta tradición viajera romántica, ¿no? Encuentra el país como incómodo, sucio, destartalado, inculto, peligroso y con una gastronomía de mierda. Si te fijas, es un poco el rollo del Quijote, ¿no? Símbolo de esta España que se lo han querido apropiar todos los pueblos, ¿no? Que pueden, de la zona, con esperanzas de que un turismo cultural les salve de la muerte. Un huevo de gente rebuscando algo en libros y antiguos censos para demostrar que X parte del Quijote está inspirada en su pueblo. Bueno, whatever, el Quijote era un romántico, ¿no? Y encontró en su país lo que muchos dirían luego, este mar de tierra, inhóspito, peligroso e incómodo. También es verdad que el Quijote es lo que buscaba, como buen romántico, la belleza, lo poético, lo sentimental, lo artístico, lo antiguo, en fin, lo bello. Si algo que no podemos negar es que España es mazo bonita, seca pero bonita. Hay un poema de Enrique de Mesa, un poeta madrileño, obsesionado con el paisaje y que murió en los años 30, que dice: sol de mediodía, Castilla se abrasa, tierra monda y llana, ni agua ni verdor, ni sombra de chopo, ni amparo de casa, el camino blanco ciega el resplandor. Este poema, llamado Caminera, ilustra muy bien como esta mirada seca, cruel, ¿no? Hacia el paisaje, muy española. Los forasteros no tienen esa mirada tan dura con nuestro país como nosotros mismos, ¿no? Pero es lo de siempre, quizá la tengan con sus propias movidas. Todo el mundo quiere siempre lo que no tiene, dice tal. Esta mirada de desprecio propio aparece también en el Quijote, ¿no? O sea, que ya está en nuestro imaginario desde hace ya cientos de años, literal. Cervantes dice que La Mancha es un espacio ridículo, la parodia de un paisaje, como lo es Dulcinea del Toboso, ¿no? De una dama, o Don Quijote de un caballero. Todo lo español es como un intento, un chiste, una parodia, vamos. Querer y no poder. Para Cervantes, La Mancha es este mar de tierra donde solo pasan cosas malas. Te roban, hay putas, ventas, echas mierda, prisioneros, de todo. Un poco duro, ¿no? Cide Hamete o Cervantes lo representaba así porque ya sabe que los españoles piensan eso de su propia tierra. No se lo inventa, solo escucha lo que la gente dice de su patria y lo satiriza. Les anima a burlarse de su compa y su patria, porque ya lo hacían. Por eso gustó tanto el Quijote y sigue gustando, porque es un mal conocido. No es una novedad rara que tengas que rayarte y sacarle significados. Si encima sabemos que el Quijote ya es un símbolo de España afianzado totalmente, su mirada pesimista se da por válida. Es la mirada oficial sobre el territorio. Es imposible de ignorar y claramente ha influenciado en todos los libros y poemas, tratados y movidas sobre el paisaje, ¿no? Sociología española también. España se ve a través del filtro de Quijote, por eso tenéis que leerlo, coño. Aunque es curioso, ¿no? El Quijote era este pibe loco que veía cosas donde no había, que idealizaba y que hacía lo que le daba la gana, que había belleza en señoras feas como Maritornes o que estaba en su mundo de yuppie a su rollo. Entonces, ¿por qué no somos como él? Porque lo que hace Cervantes es reírse constantemente del pobre. Porque España está retratada como esta Maritornes, una moza de servicio, ordinaria, fea y hombruna, y quien ha querido mirarla como lo hacía Mr. Quixote, con una mirada más comprensiva y cercana a la empatía, para buscar la belleza se les han juzgado como cursis, simples y reales. Este es el mar de Maritornes, enfermedad del paisaje de España. No todo en España es el Quijote, aunque sí mucho. Yo creo que otra parte de este imaginario de la España vacía es la rebelión, el anarquismo, lo original y la individualidad, que aflora por la dureza del paisaje, como que su fuerza y carácter se le pega a la gente que vive ahí. Antes el campo español supongo que sería peligroso, salvaje y hostil. Hoy creo que simplemente está vacío. Esto pasó por la primera ola de despoblación
deforestación del interior de la península en el siglo XIX, causada por un bicho que jodía las viñas, la filoxera. Otros bichos que han influido también en la mirada del paisaje de Españita, envenenándola un poco, son los de la generación del 98. La generación del 98 fue un movimiento literario y cultural que predominó en España durante las primeras décadas del siglo XX. Estuvo integrado por un grupo de escritores, poetas y pensadores españoles que nacieron durante las décadas de 1860 y 70 y que se vieron afectados moral e intelectualmente por la derrota de España en la guerra estadounidense. Esta peñita es Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán, Machado, tal. Peña rarísima que querían repensar la identidad de España y su lugar en el mundo, ¿no? Como una postura mazo crítica. De este último Machado, que eran dos hermanos de la generación del 98, realmente Antonio Machado y Manuel Machado, nos interesa el famoso. Y bueno, el poeta, el bueno. Nos ha quedado un filtro indisociable para ver Castilla, ¿no? De Machado. Algo que no podemos hacer sin referirnos a él. Estos escritores influenciaron muchísimo, por eso suenan, por eso lo digo. Pero el fucking Machado está en el mirar por la ventanilla del carro cuando vamos al pueblo. No se trata de que el paisaje sea incomprensible sin leer a Machado, sino que no se puede ver de otra forma. El paisaje es literatura, el paisaje es Machado, ¿no? Esto es Noche de Verano, que describe un paisaje de pueblo que cuando lo lees, al menos yo, estás como, joder, claro. Te vas imaginando tu plaza del pueblo, las señoras, etc. Noche de Verano dice así: es una hermosa noche de verano. Tienen las altas casas abiertos los balcones, del viejo pueblo a la anchurosa plaza. En el amplio rectángulo desierto, bancos de piedra, ebónimos y acacias simétricos dibujan sus negras sombras en la arena blanca. En el cenit, la luna, y en la torre, la esfera del reloj iluminada. Yo en este viejo pueblo, paseando, solo como un fantasma. Bueno, un poco triste. Vamos a dejar ya los románticos, ¿no? Que un poco tonto. Y darse cuenta de que la España vacía nunca se ha contado por sí misma, que es lo que quería, y que siempre son estos poetas de Madrid, no sé cuál político que decide algo, yo qué sé. Como no quiero que eso vuelva a pasar, voy a entrevistar a mi abuela, que como tantas otras se lanzaron a la ciudad por necesidad. Hola, abuela. ¿Qué tal? Me vine a Madrid con 18 años. Me vine un 23 de septiembre. ¿De qué año fue? Pues tenía 18 años y tengo 82, hecho la cuenta. Porque en el pueblo no había vida y me tuve que venir que quería yo aprender algún oficio y aprendí el corte, a corte y confección. Estoy aprendiendo el corte y confección porque allí en el pueblo no había nada más que ir al campo y los abuelos no querían que fuera al campo y me mandaron para acá por Madrid. Me vine a casa de unos amigos del abuelo, de la abuela, que eran muy amigos, y luego ya me puse a trabajar en una casa. Vale. Me puse en una casa a trabajar que me pagaban 500 pesetas y me daban zapatillas, bueno, y la comida y eso. O sea, que estuviste de servicio interna, ¿no? Viviendo ahí en la casa. Sí, me vine al servicio interna, claro. Sí. Vale, ¿y cómo te fuiste? O sea, ¿cómo hiciste este viaje del pueblo a Madrid en plan la primera vez? ¿En un bus? Pues mira, me vine con unos vecinos de allí del pueblo. Sí, salimos chicas, salimos a servicio. Pues bastantes, éramos, no es que fuéramos muchas, pero a lo mejor nos fuimos para Valencia, se fue más gente. Yeah. Y se fueron matrimonios también para Valencia, pues eso, a buscarse la vida, porque allí en el pueblo pues no era plan. Había mucho mimbre, se trabajaba en el mimbre y en el campo. Entraron en el pueblo de 500 vecinos que seríamos 500. Y entraron más de 20 millones de pesetas entonces, fíjate. Con el mimbre, sí, la gente se hizo rica. Y luego, claro, la gente que tenía mimbre se hizo rica, pero la que no teníamos, pues como había mucho trabajo, pues también nos fue muy bien. Yeah. A mis padres, a mis hermanos, y mis hermanos se fueron de guardia. Mi mayor se fue de guardia también por eso, porque no había porvenir en el pueblo. Nada más que estuve en una casa y de esa casa toda la vida. Me casé, luego ya, sí, todo el tiempo que estuve, que por eso tengo cobro de la Seguridad Social, porque cotizaron por mí, ¿sabes? Yeah. Pues estuve como 5 años. Y luego me fui yo a una casa de patrona, con patrona. Luego me fui a la calle Embajadores, me fui de patrona con una señora mayor ahí a Lavapiés. Y estuve de patrona, pues a lo mejor otros 5 años, porque luego ya me eché novio al abuelo cuando yo tenía 22 años. Me vine de 18, cuando tuve 22
me hice novia del abuelo, ya estaba yo cosiendo. Pero estaba todavía sirviendo. Me fui de patrona y ya cosía por mi cuenta. Iba a las casas a coser. Iba a las casas, me daban 3 euros y me daban la comida y me daban la cena, que me daban un huevo, un pan pequeño y una fruta. Íbamos a bailar, salíamos porque íbamos entonces se llamaban guateques. Sí. Los amigos hacían en algún sitio, hacían reuniones y íbamos allí a bailar, y yo pues me iba con mi primo, un primo mío, que fue donde fui primero, a la casa a estar allí unos días, y allí conocí al abuelo. En las reuniones conocí al abuelo, porque era amigo de mi primo. Ya. Y ya pues nada, ni pensar de casarme ni en Madrid ni en el pueblo. Que el abuelo se compró una moto de esas que tenían zapato. Ah, Sidecar, sí. De esas de Seikar, no sé cómo se llama. Sí, de Sidecar. Y tardábamos 8 horas. 8 horas tardábamos en ir al pueblo, que un hijo de la señora donde yo estaba de patrona, que entonces estaba de patrona, tenía también moto. Y claro, yo a mi pueblo no podía ir con el novio así a solas, porque entonces estaba muy mal visto. Entonces se venía ese matrimonio que tenía 2 hijos con nosotros en su moto ellos y nosotros en la nuestra. Ahí hacer caravana. Pero escucha una cosa, que al llegar a las curvas, o sea, a las cuestas, pues yo tenía que bajarme de la moto, subir la cuesta andando con alguna bolsa de las que llevábamos. Y la otra señora lo mismo. Madre mía. Nos teníamos que bajar porque la moto no podía con nosotros. Claro, no, iba hasta arriba. Igualito que ahora, ¿verdad? Sí, igualito que vas sentado y tardas 1 hora y media, ¿eh? Yo a lo mejor me iba en el verano a pasar 1 mes al pueblo o 2 meses en el tiempo de la cosecha. Sí. Cuando se cogía el trigo y todo eso, ¿sabes? Sí. Y me iba yo antes a ayudarles a los abuelos. Y entonces luego él iba en el autobús. Tenía un autobús que iba de Madrid, ¿no?, a Huete, y en Huete, o sea, el tren aquel que eran de madera los asientos, era un gorrinero, que se llamaban el tren gorrinero. Y luego desde allí cogía un autobús y iba al pueblo. Y, o sea, al principio me notaban que era de pueblo, porque el abuelo me conoció a mí nada más llegar a Madrid. Y ya me empecé a ir, ¿sabes? Y bueno, pues todo el mundo, pues yo era muy feo está decirlo, pero era maja. Tú eras muy guapa, sí, ya lo sé, hombre. ¿Sabes? O sea, llamaba la atención porque iba maja, como yo luego me hacía la ropa, pues vestía muy bien. Claro. Y me gustaba la peluquería, o sea, que me peinaba también muy bien. Y resulta que luego yo ya perdí la pista del abuelo y de mis primos. Perdí la pista, ya me eché por aquí, por donde estaba ahí en la me eché otros amigos y otras amigas, ¿sabes? Y cuando volví a los 2 años, me decían que cuando fui a Madrid, que cuando vine que era un diamante en bruto. Y que luego que me había... Bueno, ya no me conocían, ya era toda una señorita. Pues no veas, di un cambio, pues como de la noche al día. Y no salíamos todos los domingos porque no nos gustaba ir, porque la gente entonces, las que estaban trabajando en las casas, se iban al retiro a ligar con los soldados. Eso era muy famoso, irse al retiro a ligar con los soldados, ¿sabes? Y nosotras no, mi amiga Uni y yo, pues salíamos un domingo al mes por ahorrar y nos íbamos a Atocha a sentarnos en una cafetería, en Embajadores, y nos sentábamos en sitios, íbamos a bailar a la Riviera, que era un sitio más más elegante, no era de paletorras. Pues también un poco, hasta los 10 o 11 años. 10 o 12 ahí en el pueblo, ¿no? 10 o 11 años, porque teníamos que ir luego, pues ahora era el tiempo de la aceituna y teníamos que ir, íbamos en el pueblo le llamamos con amo, ¿sabes? Íbamos con gente ajena.
y nos llevaban a nosotros, a los pequeños, para coger los suelos. Entonces había que escarbar y coger las que había por el suelo. Joder. Y ¿sabes qué hacían? Que llevaban cantos calientes allí en una lata y allí en eso nos calentábamos los dedos y las manos. Claro, porque el suelo estaba helado, ¿no? Y claro, estaba todo cerrado. Es que entonces nevaba y había unos hielos que parecía que no veas, no es como ahora, que ahora lo cogen que no hay hielo ni nieve. Y luego íbamos en el verano, pues teníamos que ir ya de muy pequeñas, íbamos a una cosa que le llamábamos a escardar. Sí. Escardar es ir a quitar los cardos de los trigos. Ya con 12 años ya te ibas a escardar, que te daban un duro. Pues claro, por eso era el irme a Madrid. Los abuelos no querían que yo estuviera ahí, por eso dijeron, ¿te gusta coser? Pues mira, te vas a Madrid y aprendes a coser. Que al principio no me pagaba nada donde estuve. Daban 500 pesetas y tenía que pagarme el autobús, la academia y las cosas. Entonces, y aún les mandaba a los abuelos yo, a lo mejor les mandaba 100 pesetas en una carta. Oye, que cuando era pequeña, yo sepas que a mí los reyes, que no te lo he contado, los reyes me echaban unos higos, una mandarina, unos mantecaos que hacían en el horno la abuela. Sí. Y de eso me echaban de reyes. Los reyes, y los primeros reyes que tuve yo, es que me acuerdo porque tendría yo a lo mejor pues 6 o 7 años. Por ahí tendría, y de eso no se me olvida. Ahí en el pueblo, por la puerta por donde está la peña de José. Sí. Por ahí pasaba una reguera. Que venía desde por arriba de Cañaveras. Anda. Venía una reguera. Y ahí cogíamos agua pues para fregar, para todo, ¿sabes? Yo, muy lista, me fui a bañar a mi muñeca, porque a mí siempre me las hacía la abuela de trapo, me las hacía las muñecas de trapo, les ponía lana en el pelo y era el pelo, y los labios con hilo rojo, o sea, me hacía las muñecas. Y una vez que ya pudieron, me compraron una del cartón. Y yo, muy lista, me fui a la reguera a bañarla. ¿Sabes qué pasó? Que cuando llegué a casa de la abuela, a la estufa, la muñeca iba deshecha. Se me deshizo. No veas tú aquí a tu abuela llorando. ¿Cuánto te duró la muñeca entonces? Porque no mucho, ¿no? La muñeca me duraría pues 15 días, un poco me duró. Sí. Porque ya digo que la había manchado, había que bañarla y la bañé. Y se deshizo. La muñeca se deshizo. Ha cambiado todo mucho. Pero yo te voy a decir una cosa, que hay muchas cosas que me gustaría vivirlas como entonces, no como se vive ahora. A las 9 de la noche había serenos, entonces había unos señores que había por la calle que tenían un garrote y llevaban todas las llaves de los portales. Sí, es verdad. Y iban dando golpes con el eje y oíamos al sereno y lo llamábamos sereno y el hombre iba y nos abría la puerta. Claro, pero como no me dejaban estar hasta tan tarde, pocas veces hacía yo eso, pues a las 9 de la noche ya estaba yo en el portal esperando a que llegara el sereno, ya con el novio o sola, estábamos ahí esperando para que nada más que llegaba el sereno y cerraba la puerta, por meternos. Con 22 y 23, hostia, hasta los 26 que me casé, guapo. Ya. Me casé con 26 años, pues todo ese tiempo, porque yo donde estaba de patrona, que luego ya como me fui de patrona, pues la señora Julia, se llamaba Julia, no me dejaba tampoco estar en la calle mucho tiempo, porque eso, que dijeran que la chica que había en casa de la señora Julia, que estaba hasta las tantas por ahí, no quería. Luego ya le dijo a papá, al abuelo, le dijo al abuelo, dice, oye, mira, Antonio, cuando quieras, sube ya a casa, porque entonces no se subía a las casas ni se entraba. Ya. Puedes subir a casa y en vez de estar ahí en la puerta pelando la pava, os subís a casa. Y ya pues cogí mucha amistad con un hijo suyo, un matrimonio que tenía hijos y eso. Sí. Y nos hicimos muy amigos de ellos y ya pues salíamos mucho con ese matrimonio. Era un poco también hablar contigo y ya te pregunto cositas del pueblo. Pero madre mía, es que me cuentes unas cosas loquísimas. Espera. Claro. Voy a ver, porque es que nada, el
El tamaño, porque en el pueblo, ¿cuántos eres? ¿Cuándo te fuiste tú? 500, has dicho, ¿no? Por ahí. Por ahí, 400, sí, más o menos, porque había 400, sí. mucha gente. En cada casa a lo mejor éramos 5 o 6. Ya. A ver, ahora en el pueblo que habrá 200 y pico, ¿no? Había mucha 300. gente. Uy, ahora la verdad, pues... Yo creo que 300, 400 por ahí. Bueno, Todo esto es lo que hay, hijo mío. bueno, pues luego te veo el sábado, abuela. Muchas gracias. Ya nos vemos. Si alguna cosa te hace falta más, me llamas que Sí. yo te lo cuento. Ya lo sé. Cuando tenga más preguntas, te llamo. Vale, Pero cariño. bueno, muchas gracias, abuela. Un Venga, besito. hala, Un besito. un besito. Descansa, ¿eh? Descansa. Hasta mañana, Víctor. Hasta mañana. Adiós, abuela. Te quiero, adiós. Encima mi abuela es un ejemplo increíble, ¿no? Se llama Severiana. En el pueblo la llaman Sebe y en Madrid Ana. No es poético, está en las dos partes, su nombre partido como su cora, entre los dos lugares en los que ha pasado su vida, ¿no? Ana, el alter ego de ciudad, la Sebe, el del pueblo. En uno nació, en otro dio a luz. En esta ciudad que creó Madrid, porque mi abuela también creó Madrid, en muchísimo lastre de tradiciones, lenguajes y ritos manchegos. La mayoría somos hijos de paletos, si lo piensas. Gente que percibía la ciudad como algo extraño, que encogía la cabeza, como en surcos, que iban a servir como mi abuela, ¿no? Pero sus hijos ya no tenían ese miedo entre comillas, ¿no? Justo lo contrario. Nosotros creo que tenemos una mirada de anhelo. Queremos construir nuestra identidad, perdida en la ciudad. Una identidad original y con raíces. Miramos a la ciudad a través de los mitos heredados, pero reconstruidos, ¿no? Buscamos en la ciudad referencias al pueblo, yo al menos. Es que es un viejo joven, ¿no? Palabra horrible, pero bueno, la usa el Carlos en el libro, entonces supongo que será verdad. Me asombra el vacío de mi país, que encima sigue vaciándose, pero lo que más me raya es que procedo de algo que está ya muerto, de un lugar que va a dejar de existir. Entonces, ¿vengo de la nada? Bueno, el ser humano es movimiento, ¿no? Como dice Dressler, entonces, tranquilas. Creo que mirar en los rincones de la España vacía es mirar dentro de nosotras mismas. Usar las palabras que usaban nuestros abuelos es reconfortante, porque sabes de dónde vienen. En el habla de la abuela, en el habla de los nietos, encontramos una mitología, un origen, la conexión con un pasado que solo puede reconstruirse en fragmentos. La España vacía está en el lenguaje. Hemos crecido entre palabras que las abuelas trajeron del campo y flotan, ¿no? Por el salón. Y se nos van a quedar. Para terminar, quería poner un vídeo de la performance de La Rechea con su padre. Long story short, se enfadaron porque era gay, se fue a Madrid a escribir poemas, triunfó, se volvió a llevar con su viejo. La cosa es que en este poema, que dejaré como 3 vídeos abajo donde está completo, pondré solo un trocito, trata del tema del paisaje, la tradición y la familia. En él, mientras el hijo recita, el padre, a Scolari, corta un tronco. Esto crea una performance mazo potente, ¿no? Porque se contraponen tradición y novedad, fuerza bruta y sutileza, un ruido con una canción. El ritmo que aporta las hostias que le da el tronco, ¿no? Como una percusión, crea un efecto muy emocionante. Y por eso quería cerrar aquí, para demostrar que se pueden hacer cosas increíbles teniendo en cuenta a los ancestros, incorporándolos en nuestra narrativa. Y según Bauman, es lo que hay que hacer, porque este man nos diría que un mundo sin referencias sólidas, disgregado de la tradición, crea huérfanos. Así que, besitos, aquí vuestro huérfano de confianza. So lazy in the house. Gracias, suscribiros, darle like, esas movidas. Have fun.